Bueno, buenas tardes, Rafael. Hola Gerardo, un gusto inmenso. El gusto es mío y sobre todo un gusto tu disponibilidad, que enseguida aceptaste, enseguida te ofreciste muy generosamente, siendo que eres una persona bastante ocupada. Eh, Entre tu trabajo ahora estás en el Boston College, tu trabajo en el CELAM y el habitual en tu país de origen, en Caracas, en Venezuela. Eh, Además he visto que tienes o que has participado en la organización de eventos muy importantes a nivel de teología iberoamericana, en el inicio prácticamente de esta iniciativa. O sea que, y eres laico, otra cosa que también es importante porque estamos acostumbrados a la teología hecha o por religiosos, yo soy religioso, o sacerdotes diocesanos, y entonces yo creo que esto va a ser muy interesante también para entender mejor tus perspectivas en algunos temas. Así es. De mi parte yo colaboro en un santuario, en el Santuario Nacional de Luján, también creo que es interesante para que se entienda el contexto de este diálogo. Vamos a partir de un artículo tuyo que ha tenido mucha difusión, que se ha publicado en varios lugares, y que ha levantado un poco de polvareda también. El título de ese artículo era "Es la hora de ayunar del pan y aprender a comulgar con la palabra". Tú lo dices evidentemente en el contexto de la pandemia. Claro. ¿Podrías resumir a qué te refieres con esta expresión? ¿Qué es lo que has querido comunicar, transmitir con esa idea? Sí, bueno, desde que comenzó esta pandemia, hemos tenido en muchos países que estar confinados pues en familias o en comunidades. Y lo que tenemos a la mano ya no es la comunidad pues parroquial, religiosa a la que solíamos asistir o participar, sino la comunidad en la que vivimos, una familia, pues una comunidad religiosa. Y lo que tenemos a la mano en ese sentido es la palabra, es decir, la escritura. Y yo creo que esto es algo a la vez que nos lleva a lo que es el origen del cristianismo, que nace en pequeñas comunidades, que nace desde ciertamente el partir el pan, pero también desde el discernimiento de la palabra. Y hoy en día eso puede ser un elemento pastoral que nos ayude a recrear pues el modo de ser de iglesia al que estamos acostumbrados y nos devuelva ese frescor de la lectura de la escritura que hemos perdido en una visión pues de iglesia o pastoral tradicional donde se limita pues a lo sacramental. Entonces la propuesta del artículo a la vez está escrita como laico, que yo no tengo pues una comunidad en la que alguien pueda presidir la Eucaristía, y es una manera de entender que ahí también hay iglesia, ¿no? Lo que llamamos pues iglesia doméstica o en la comunidad donde estamos dos o tres reunidos pues leyendo la palabra. Entonces desde esa perspectiva, ante la necesidad de tanta gente que está buscando, ¿no? El pan pues eucarístico, tenemos este recurso que no es secundario, ¿no? Porque la Eucaristía tiene las dos partes que tienen la misma altura, la palabra y el pan. Entonces, en este contexto es que escribo pues esa visión, ¿no? Recuperemos y ahora comulgamos con la palabra mientras estamos ayunando del pan eucarístico, ¿no? Me da la impresión de que ves en esto algo de providencial, porque de algún modo nos estaría ayudando este tiempo de pandemia bajo esta perspectiva a pensar más la vida del pueblo de Dios, no desde el centro, no desde la institución, no desde los sacramentos entendidos de una manera, podríamos decir, casi idolátrica, ¿no es cierto? Sí, Institucionalizados de un modo así como rígido, sino más bien desde una hermenéutica de la vida, desde una hermenéutica del mundo, de la historia humana. Y la palabra de Dios sería como esa mediación privilegiada que nos haría entender en todo caso la Eucaristía no solo como fuente, sino sobre todo como cumbre. Es decir, uno lo podría poner al principio, la Eucaristía y en torno a eso todo lo demás, o podría poner también en tu propuesta como el último momento
de un proceso que va asumiendo y redimiendo el mundo. Hay un párrafo muy interesante con el que yo acuerdo al 100%, que dice: una iglesia sacramentalizada es una iglesia autorreferencial, alejada del Jesús de los evangelios. Podemos estar muy cerca de la institución eclesiástica y muy lejos del reino de Dios. Como que hay dos polos en este párrafo. Uno es la institución eclesiástica y otro es el reino de Dios. Podríamos decir que uno puede analizar la fe o vivir la fe desde la institución o desde el proyecto de Dios, que es el reino. Es decir, considerando en el centro esa frase de Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y que entonces el mundo es templo de Dios, que Dios habita en el mundo, y que entonces estamos llamados, por un lado, a tener una actitud mística, en donde tratamos de entender lo que Dios nos está diciendo a través de las cosas, de las personas y de los acontecimientos, leídos como sacramentos en sentido amplio, símbolos sacramentales, hijos e hijas de Dios, o signos de los tiempos. Y una actitud profética, que es qué le decimos nosotros a Dios, es decir, cómo nos ubicamos frente a Dios a través de las cosas, personas y acontecimientos históricos, es decir, cuál es nuestra respuesta. Y entonces estaríamos en actitud de discípulos misioneros, escuchando místicamente y actuando proféticamente. Desde acá incorporaríamos la vida de la iglesia, o la iglesia y sus sacramentos, etc. Es decir, partimos de la vereda de enfrente, llegamos a lo mismo, pero evidentemente el contexto hermenéutico es otro. Y esto me hacía acordar al relato de Jesús y la mujer samaritana, que va en esta tónica, porque Jesús habla con la mujer al aire libre. Un rabino no podía hacer eso con una mujer, ni siquiera si fuese su esposa. Y en realidad el texto nos está diciendo mucho, porque esta mujer samaritana representa a los samaritanos que se habían alejado, que era el pueblo de la alianza al que Yahvé tenía que hablarle al corazón como esposo. Y entonces esta mujer simbolizaba a este pueblo que se había alejado, que había sido promiscuo de algún modo con otros dioses. Y Jesús es el esposo que le habla, pero le está hablando en casa, porque el mundo es santuario de Dios. Y entonces, no en Garizim ni en Jerusalén, sino le está hablando en torno a un pozo de agua que es signo de lo cotidiano. Y le dice las palabras de Yahvé: yo soy el que habla con vos. Entonces, de algún modo, como que eso es muy revelador de que el mundo es templo de Dios, y que es desde ahí desde donde tenemos que ir entendiendo, a la luz de la palabra como hermenéutica, la vida pastoral de la iglesia, y la vida celebrativa de la iglesia. Sí, y fíjate que a mí siempre me ha llamado, bueno, ese texto la atención, así como otros donde aparece, por ejemplo, el centurión y Jesús le reconoce una fe inmensa, y son personajes que en su contexto no eran considerados pues de fe o puros o creyentes, ¿no? Y si traemos eso hoy en día a nuestros contextos, ahí está ese mundo, como tú dices, templo, en el que encontramos esa presencia actuante y activa de Dios. Entonces yo creo que la palabra con P mayúscula, que se hace presente a través de las palabras, los gestos, los acontecimientos, y si no los sabemos leer ahí, y si no crecemos desde ahí, pues entonces no hay un lugar realmente de encuentro con Dios que nos pueda llevar a una verdadera conversión. Hay una experiencia que yo, tanto en Venezuela como cuando paso los meses en Boston, trabajo y me ha ayudado muchísimo para mi quehacer teológico, que es a través de pequeños grupos de lectura orante. Y una vez me decía una persona en Caracas que me impactó, en el grupo había católicos y había protestantes, y me decía esta señora, una católica, la señora protestante me dijo: yo crecí con la Biblia, y la católica dice: yo crecí con el catecismo. Y entonces la católica le dice a la otra señora: usted ahora me está enseñando lo importante que es la Biblia.
esto por decir un poco que cuando escuchamos la expresión, la palabra, a veces en el contexto de la iglesia pues católica, centrada solamente en una visión sacramentaria, olvidamos que ahí está una presencia fundamental para la vida, pero que no se encuentra solo en las hojas de la Biblia, es la palabra que se hace presente en las palabras, en las vidas, en las historias de vidas, en los entramados de la vida de cada persona. Y yo creo que ahí es donde no choca, pero sí hay una diferencia entre lo institucional, cuando lo absolutizo, y la presencia del reino que es capaz de traspasar a la institución y se encuentra mucho más allá de ella, ¿no? La Entonces palabra, no hay como una contraposición. la palabra como fuente de discernimiento a la luz del espíritu que aletea en el mundo y que nos permite entonces entender incluso la iglesia de modo no idolátrico, como decíamos antes, y no de modo icónico. En realidad, discernir las formas de eclesialidad Exacto. o las formas de experiencia creyente en el contexto del mundo. Porque si uno parte de lo que ya conoce de la institución, no va a encontrar más de lo que ya conoce. Y Dios es siempre más. Entonces, ¿dónde está el misterio hablando? Uno ya lo interpreta desde el corsé mental que tiene. No se abre a la novedad de Dios. Dios es el siempre nuevo. La única manera es la actitud de escucha y la hermenéutica a partir de la palabra. Sí, y fíjate que en ese aspecto es lo que nos permite hoy, en medio de esta pandemia, leerlo, lo que estamos viviendo, a la luz de un acontecimiento que marca un antes y un después. Y acontecimiento porque no es una lectura sociológica de un simple hecho, ¿no? A nivel de lenguaje teológico decimos acontecimiento cuando aquello que ocurre marca un antes y un después del modo cualitativo, no simplemente un cuantitativo, un hecho más en la historia, ¿no? Y esta revelación de algo que viene aconteciendo, pero que de repente queda completamente desvelado y que crea algo nuevo, lo estamos viviendo hoy. Entonces, eso lo podemos, ¿no? Siempre discernir, pero desde la palabra. Por eso es una lectura teológica, no simplemente sociológica o política o económica, sino cómo desde ahí, en este contexto actual, está iniciándose apenas algo nuevo, pero ciertamente que no podemos decir que hay una continuidad con lo anterior, ¿no? Y ahí es donde entra esa lectura desde la palabra, como la leyó el pueblo de Israel en su historia, como se leyó en las primeras comunidades, o sea, los acontecimientos que marcan inicios, ¿no? Hay como un salto. En los signos de los tiempos hay como un salto. Esto lo decía Juan Carlos Escanone, y que tiene que ver mucho con el tema del discernimiento, en donde las diferentes hermenéuticas que uno pueda aplicar a la realidad, para que sean teológicas, tienen que estar mediadas por la intuición teologal. Es decir, no se niegan, sino que se integran en un proceso de discernimiento en última instancia teologal, es decir, en última instancia creyente. Y entonces uno puede ver incluso algo que en sí mismo parece negativo, adverso, oscuro, como la pandemia, la enfermedad, la muerte, también como una posibilidad pascual, ¿no? Como algo que nos puede hacer renacer en muchos sentidos. Hay otro párrafo de tu artículo que ya acordaría, pero el 90%, no al 100%, donde dices, te explico por qué. Mientras no haya ayuno de pan para todos, seguirán las misas sin pueblo de Dios y los ritos cuasi mágicos vía ondas televisivas u online, sin relación alguna con la vida diaria de las personas y sus procesos de crecimiento. Estoy de acuerdo que muchas veces se vive la fe de un modo inmaduro, de un modo mágico, y uno ve que son procesos que de algún modo tienen algo parecido a la neurosis, que se repiten o se resetean y se vuelven a iniciar, ¿no es cierto? Y que no se da un proceso de crecimiento infantilizante, y esto es cierto, ¿no?
Pero también es cierto que hay diferentes hermenéuticas en esto, es decir, que las personas también esto lo pueden vivir de un modo diferente. Yo he tenido varios comentarios en donde las personas valoran también poder tener una misa online, pero mi objeción en realidad va más bien por este lado, es decir, claro, yo estoy hablando como cura de algún modo. Y es que por el misterio de la comunión de los santos, tiene sentido que nosotros sigamos celebrando la Eucaristía, no que siempre la tengamos que televisar, en eso estaría de acuerdo, ¿no? Pero por ejemplo, yo soy religioso, celebramos todos los días en comunidad, pero no celebramos para nosotros solos, celebramos para todo el pueblo de Dios, y yo diría para toda la humanidad, a la que Dios quiere redimida. Entonces, en este sentido, hay una dimensión, yo creo que creyente, mística, en donde, bueno, es nuestra vocación dentro de la Iglesia celebrar la Eucaristía para todo el pueblo de Dios. Más allá de que la gente se entere o no se entere, hay quien lo transmite. Yo también estoy en contra de que sea, porque tu crítica en realidad me parece viene por ese lado, es decir, que lo único que podemos hacer parece es televisar una misa. En eso estaría de acuerdo, ¿no? Hay otras iniciativas que se pueden hacer y este es un tiempo, un kairos muy interesante para ser creativos, ¿no? Pero también eso tiene sentido, ¿no? Y creo que es evidentemente algo como muy central también para la vida creyente del pueblo de Dios. Bueno, eso es lo que a mí me generó ese párrafo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que lo escribo pensando en que hay un modelo que hemos heredado en el caso de las parroquias, digamos así, del modelo tridentino que no termina de superar una visión centrada solo en los ritos pues, sacramentales, ¿no? Cuando viene la pandemia, la respuesta pastoral fracasa, porque ya no tengo como laico la posibilidad de ir a la comunidad parroquial o a la comunidad en la que pueda hacer vida, y entonces la conexión con esa institución queda suspendida, porque la respuesta institucional a través de las plataformas virtuales es prácticamente, sobre todo al inicio, ¿no? La misa online, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que por una parte hay un fracaso que se expresa en la respuesta pastoral, por otra parte, hay una necesidad y un llamado de recrear precisamente ese contacto, esa aproximación pastoral, esa visión de encuentro con el otro, y esa transición, ¿no? hacia una recreación pastoral es difícil cuando hay eclesiologías en conflicto, o sea, cuando yo estoy formado bajo una idea donde la comunidad es a la que voy a recibir el domingo la Eucaristía y no la comunidad que me une, incluso estando en mi casa con otras personas en su casa, a la luz precisamente de la palabra y de la oración en conjunto. Un ejemplo muy bonito es que semanas después de haber iniciado la pandemia, una comunidad me contacta en la que yo solía ir pues a acompañar en lecturas de la palabra y me dice, nos hemos reunido más de 20 familias, no individuos, sino familias, y queremos empezar semanalmente a conectarnos a través de la plataforma virtual para leer y orar con la palabra, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque no eran individuos conectándose, sino realmente eran grupos familiares y en cada ventanita pues uno veía en la pantalla a distintos grupos familiares y se empezó a generar un proceso. Es decir, que hay necesidad de repensar un modelo de pastoral que ya hoy en día no puede ser centrado solo en la parroquia territorial. De hecho, pues muchísima gente va a una comunidad donde se siente acogido y no a la comunidad donde vive, ¿no? Y por otra parte, ya entro en la dimensión, digamos, ya más eclesiológica del concilio para decir, yo puedo, digamos, ver, por así decirlo, ¿no? La misa, pero Eucaristía es mucho más que eso. O sea, implica un pueblo de Dios celebrando,
un pueblo de Dios reunido. Y aquí pongo el ejemplo también, por eso la palabra del ayuno, ¿no? En cierta manera. Eh, un presbítero que pueda celebrar incluso a través del internet con una casa de religiosas, que conozco que se hace con mucha frecuencia, pues las religiosas tienen la hostia, la reserva, y a la vez pueden hacer, digamos así, la comunión, y el presbítero, pues el sacerdote está presidiendo de la otra parte de la pantalla. Un laico ciertamente no tiene ese acceso. Entonces, la dimensión de entender que el pueblo de Dios es mucho más que el estar en torno a la misa, yo creo que hay un crecimiento en el que todos tenemos que ahondar, ¿no? Porque si no, yo puedo llamar a eso a través de las plataformas virtuales una oración, puedo llamarlo una devoción, que es muy importante y que realmente me acompaña, pero no es Eucaristía. Entonces ahí es donde hay que como colocar las palabras y las experiencias en sus contextos sin quitarle valor, sino ubicándolas en una situación nueva, ¿no? En el fondo, detrás de tu reflexión, me parece que está el tema de la autonomía de las realidades temporales del concilio, a lo que la vocación laical se emparenta estrechamente. Es decir, detrás de la postura contraria, en el fondo, el laico no tendría un mandato propio vocacional por el bautismo, sino que dependería del permiso que le da para actuar en el ámbito temporal, ¿no es cierto?, el presbítero. Exacto. En el fondo es eso, llevado al plano celebrativo, ¿no? Sí. Y por eso es que creo que hay una necesidad de regresar al concilio, de hacer una reinvención pastoral, que significa hoy en día que a partir de la pandemia, o sea, ya entramos en un proceso de cambio. La gente, a mí me lo han dicho en grupos juveniles a través de estos encuentros virtuales que casi que semanalmente tengo con países de toda América Latina, y me ha dicho un joven, por ejemplo, una vez me quedé muy impresionado reflexionando lo que dijo: si yo ahora encuentro con estos encuentros vía Zoom con mis comunidades, con personas, ¿cómo puedo hacer un retiro espiritual? ¿Cómo puedo reflexionar la palabra? Y he podido encontrarme más cuál es el sentido que tiene ahora ir a una parroquia donde simplemente estoy parado en la misa y me regreso a mi casa. Así me ha dicho un joven. Y fíjate qué interesante, me puso a pensar, porque eso significa que empieza, aunque no lo estamos viendo, un cambio en la conciencia del joven, de la experiencia de lo religioso, más allá de una comunidad cerrada, por decirlo así, ¿no? Se van creando comunidades ambientales, que es el inicio del cristianismo. Comunidades ambientales puede ser a través de estos medios, ambientales puede ser personas que se reúnan no solamente porque vivan en el mismo territorio, y esas comunidades ambientales están creando hoy nuevas formas de encontrarse con Jesús y tener esa experiencia profunda de Dios en la historia y en el mundo, ¿no? ¿Cómo respondemos a eso después de la pandemia? Ahí hay todo un reto, ¿no? Esto además tiene un sentido naturalmente ecuménico, porque al dar vuelta un poco el análisis, es decir, más desde la noción del reino, de la presencia de Dios que inhabita en el mundo, ese estilo es naturalmente dialógico, con los no creyentes, con las personas de otras religiones y también en el plano de los cristianos en el ámbito ecuménico. A mí me parece que ese es el camino, yo coincido plenamente con esto, y también veo una dificultad en todo esto, que es una cierta inercia institucional muy pesada que tenemos en la Iglesia, y sobre todo por parte de la jerarquía, de los que formamos parte de la jerarquía, y yo, no siendo tan viejo, me he formado también un poco, en gran parte, en estos lineamientos más, se puede decir, más canónicos, más así doctrinales, ¿no?, que de algún modo tenemos que ir como reconvirtiendo. No el pueblo de Dios desde la jerarquía, sino el ministerio sacerdotal desde el pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Dios, que
como está claramente dicho en la Lumen Gentium. Rafael, el diálogo fue muy bueno, con mucha riqueza, con mucha densidad. Yo soy partidario de hacer cosas breves, con mucha densidad, que dejen pensando y que la gente quiera volverlo a ver. Porque si nos quedamos conversando más tiempo, vamos a seguir diciendo tal vez cosas muy interesantes, pero después el nivel de atención decae. Y más bien preferiría que pudiéramos hacer otro video a futuro. Pero yo de momento lo dejaría acá porque hemos conversado cosas muy centrales, que dan para un retiro, me parece. Y te agradezco mucho este servicio, a mí me enriquece mucho tu servicio teológico, como laico, desde esta perspectiva, porque creo que ese es el camino. Ese fue el camino de Jesús. Es un camino de itinerancia, y a partir de la cotidianeidad, con palabras sencillas, tienes un estilo muy cordial, se ve en los diferentes espacios, así que te he visto en videos, y creo que esa calidad humana, esa dimensión humana, el esplendor de lo humano es la gran mediación para la credibilidad, es la gran mediación para la credibilidad de la santidad, para que la vida de los cristianos sea verdaderamente icónica. En este sentido te agradezco mucho. Muchas gracias, de verdad, por la invitación y bueno, ojalá que de esto todos aprendemos a escucharnos, ¿no? En la iglesia y que nos ayudemos a que todos podamos salir de esta situación mejores como iglesia y como humanidad, pues, ¿no? Si no habremos perdido el tiempo, esperemos que no. Muchas gracias y hasta la próxima, entonces. Gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias.